El primer versículo de la parábola dice: he aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Qué sembrar? Una semilla, ¿verdad? Parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se las comieron. Parte de las semillas cayeron en el camino y fueron tan visibles para las aves que venían y se las comían. ¿Ustedes creen que iban a hacer algo ahí? No. ¿Por qué? Porque las aves se las comían. Porque las aves se las comían. Cuando oímos las enseñanzas de Dios y no la entendemos, es muy fácil que cualquier cosa estropee el mensaje. Dice, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol y se quemó y porque no tenía raíz en seco. Si yo tiro esta semilla entre estas pedregales, ¿ustedes creen que va a crecer esa semilla? No. ¿Por qué? El sol la va a quemar. Porque no tiene tanta profundidad. Porque no tiene tierra. Porque las piedras no permiten que la raíz eche profundidad y pueda sostenerse por sí misma, ¿verdad? Búscalo. Ok, muy claro ejemplo. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Ustedes creen que ahí pueda brotar esa plantita? No. ¿Por qué? Porque se no, ahogaría. A pesar que se oye el mensaje, el dejarse llevar por la impaciencia, la avaricia, el odio y la poca fe ahogan la palabra. Esto no da buenos resultados. Esto es lo que simboliza los espinos. Dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Si nosotros echamos esa semilla entre buena tierra, ¿qué creen que pasaría, jóvenes? Crecería. Crecería. Y si tú le riegas y lo abonas y lo cuidas y le dedicas tiempo, ¿cuáles serían los resultados? Dará buenos frutos. Dice la palabra de Dios que la semilla es la palabra y nuestros corazones es la buena tierra. Y yo les pregunto ahora a cada uno de ustedes, ¿cuál verdaderamente ustedes creen que sea su corazón de estas cuatro? De la buena tierra. Entonces esta semilla es depositada en buena tierra, en buenos corazones, en el cual germinará, crecerá y dará frutos, frutos de amor, frutos de paz, frutos de obediencia, frutos de servicio a Dios, porque Dios buscará entre cada uno de ustedes en lo más profundo de su corazón, donde fue depositada aquella semilla que hoy y que en todo momento Dios les ha dado. Esta enseñanza, hijos, quiero decirles que nosotros mismos debemos de reflexionar y entender verdaderamente qué es lo que tú le quieres dar a Dios. ¿Qué verdaderamente hay en tu corazón? ¿Habrá piedras? ¿Habrá espinos? ¿O solamente es algo pasajero? ¿O habrá algo verdadero y sincero que es una buena tierra, un corazón bueno, un corazón sano, un corazón que verdaderamente ama a Dios en todos los sentidos? ¿Sí? Y esta es la enseñanza que el Señor tiene para ustedes. Yo les invito a que esta semilla sea depositada en buena tierra en cada corazón de ustedes y que en el día de mañana nunca se olviden del que depositó la semilla en cada corazón de ustedes, es Dios, y que algún día Él vendrá a buscar aquellos frutos que ustedes le darán a Él. Hoy quiero que agarren cada vasito de ahí y lo llenen de tierra. Así es. Llénalos de tierra. Cada uno tiene que llenar su necesito de tierra.
quiero enseñarles algo maravilloso. Cómo es sembrar una semilla, en el cual ustedes se encargarán de regarla, de cuidarla, hasta que esa semilla germine. Y cuando germine y empiece a crecer, ustedes le dedicarán tiempo. Ustedes se encargarán de cuidar aquella plantita que haya germinado de esa semilla, para que el día de mañana, cuando esta plantita crezca y empiece a echar los buenos frutos, ustedes vean el ejemplo de lo que Dios quiere ver en cada uno de ustedes. Así que tienen sus botecitos de tierrita, conforme ustedes lo quieran hacer. De ustedes dependerá que esa semilla germine y pueda dar buenos frutos. ¿Ok? Ustedes se encargarán de él todos los días. Todos los días. Cuando sea la próxima enseñanza, quiero que ustedes lo traigan. Queremos ver el resultado de cómo ustedes han cuidado esa semilla, esa plantita. Así también quiero decirles que Dios cuida de nosotros. Él invierte tiempo en nosotros. Él invierte amor en nosotros. Él invierte tantas cosas en nosotros, que espera ver una planta sana, fuerte, verde, lleno de frutos en cada uno de nosotros, hijos. Y terminando, quiero que agarren 2 semillitas de aquí y puedan sembrarlo en sus botecitos. Es de ese. ¿De qué es esta? Ese es Chile habanero. de chile habanero. Muy chiquita. Siémbrenle 2 semillas. No muy profundo, porque con el tiempo le irán abonando, le irán echando más tierra. Llegará el tiempo en que cuando ya la plantita esté grandecita, será sembrada. Sí. Y a esa plantita le darán amor, le darán tiempo, le darán le darán tierra, le darán agua, porque esa planta, esa semilla que están plantando, la plantaron con amor. Por eso esa germinación va a crecer y va a dar buenos frutos. Y esos frutos, ¿a quién se los vamos a dar? ¿A quién le vamos a dar esos buenos frutos? A Dios. Así es. Así que esos frutos que salgan de esa semilla se los vamos a entregar a Dios.